A veces hay pasajes hermosos, pasajes en los que uno se siente verdaderamente animado y quisiera incluso retrotraerse en el tiempo, viajar si lo pudiera hacer con una máquina del tiempo y plantarse en aquel lugar para ser parte de ese escenario y de esas vivencias. Eso no nos va a suceder en este día, porque se trata de un texto realmente triste, de algo que sucedió y que por tanto es importante que analicemos, pero que quisiéramos no haber tenido que pararnos en ello nunca. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, porque a pesar de lo triste del relato, veremos que Dios tiene un propósito en ello y esto nos va a animar, porque aún en medio de los momentos más oscuros que esta vida nos pueda traer, nos damos cuenta de que la mano de Dios está presente y eso trae consuelo a nuestro corazón. Vamos a leer en el capítulo 2 de Mateo, comenzando en el versículo 13. Mateo 2, 13. Dice así la palabra de Dios: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel, que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. En este pasaje nos encontramos, por un lado, con la crueldad del ser humano en su máxima expresión, pero también con el cuidado providencial de Dios. Un Dios que tiene planes y propósitos aún en medio de las circunstancias más insospechadas. Y por eso, ya desde un principio, tenemos que darle gracias a Él. En este texto hay una palabra clave, y es una palabra que aparece 3 veces y que nos va a ayudar a dividir la historia en 3 actos. Y la palabra es cumplimiento. Cumplimiento. Aparece en el versículo 15, aparece en el versículo 17 y aparece en el versículo 23. Y es que Mateo quiere que sepamos que todo lo que tenía que pasar, pasó. Mateo quiere que sepamos que todo lo que tenía que suceder, sucedió. El evangelista nos ha ido informando ya desde el capítulo 1 de cada uno de los eventos que tenían que formar parte de la vida de Jesús, aún incluso antes de su nacimiento. Y además nos va a describir que sucedieron tal y como habían sido anunciados con siglos de antelación. Y esto responde a una razón: es que Jesús es el Mesías esperado y Mateo quiere que todos sus lectores lo sepan. Pero es que además no solamente nos dice quién es Jesús, sino quién tenía que ser Jesús desde su nacimiento e incluso también desde su niñez.
Y aún en la etapa en la que menos información existe acerca de la vida de Jesús, Mateo nos informa de algo que es importante, y es que todo lo que le sucede responde a lo establecido por Dios. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que lo que le sucede a Jesús es lo que Dios había establecido para él? Bueno, el texto nos confirma que todo lo predicho anteriormente por los profetas se va a cumplir en la persona de Jesucristo. Esos ecos, esas siluetas que de una manera más o menos esbozada aquellos profetas habían dicho acerca de Jesús, van a encontrar cumplimiento en la persona de Jesús, una vez que ese Jesús está aquí en la tierra. Y lo primero que nos encontramos en esta historia, que podemos dividir en 3 actos, lo vamos a llamar de esta manera: la huida. Porque esto es lo que sucede. Huyen, tienen que huir, son fugitivos. Esta familia formada por un padre, por una madre y por un pequeño niño tienen que escapar. Y eso lo encontramos en los versículos del 13 al 15. Y vamos a leerlos de nuevo para que veamos lo que está sucediendo. Aquí dice: después de haberse marchado ellos, refiriéndose a los magos que habían venido de visita a ver al niño, dice que un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y dice el texto que él, levantándose, tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera, ahí está la primera vez que aparece esta palabra, cumplirse, lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Se calcula que a día de hoy existen aproximadamente 84 millones de refugiados en el mundo. 84 millones de refugiados. Es casi 2 veces la población de España. Casi 2 veces la población de España desplazada. La mayoría de ellos en su propio territorio, pero en cualquier caso se trata de gente que ha tenido que dejar su casa. Gente que en su mayoría no podrá regresar nunca a lo que fue su hogar. Y no pocos, una vez que salen, lo hacen para jamás llegar a un destino concreto ni deseado. Y aun siendo capaces los que lo son de iniciar una nueva vida, no todos se adaptan a ella. En algunos casos van a pasar generaciones hasta que se sienten integrados y llegan a familiarizarse con la lengua, con las costumbres, con la cultura. Huyen porque hay guerra, huyen porque hay hambre, huyen por falta de trabajo, huyen por falta de libertad, huyen por tantas y tantas razones. Y detrás de estas cifras tan grandes, lo que hay son personas como tú y como yo que tienen que escapar. Pero todos ellos tienen algo en común. Consideran que su vida podría ser mejor en otro lugar y por eso se marchan. Sin embargo, la historia que tenemos delante en esta mañana no se parece demasiado a este tipo de refugiados. Porque los protagonistas no solo no se quieren ir, sino que no se les ha pasado por la cabeza que en algún momento se tengan que ir. Sus mejores perspectivas están donde se encuentran en ese momento. Sus perspectivas de vida no podían ser mejores que las que estaban experimentando. Después de unos inicios algo movidos, con un embarazo sorpresa y con un censo que les obliga a desplazarse hasta Belén, este José y esta María observan cómo su vida ha cambiado radicalmente, pero para mejor. Han experimentado un nacimiento único, el de su hijo, que es tan llamativo que hasta los propios cielos se van a hacer eco enviando una estrella para señalar el lugar donde tienen lugar los hechos. Hay un ángel que se ha parecido a José y también a María, y ambos les ha dicho lo mismo: no os preocupéis, está todo controlado. Y no solamente eso, el hijo que va a venir es el Mesías esperado. Dice el capítulo
1 de Mateo, versículo 20, que un ángel se apareció a José y le dijo: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tremenda promesa que recibe aquel hombre. Y una vez que este niño ha nacido, la expectación no deja de aumentar. Vamos por un momento al capítulo 2 de Lucas, porque allí el evangelista nos va a contar algo más que Mateo no nos lo cuenta. Y no deja de ser interesante que lo tengamos presente. Lucas 2, versículo 22. Dice ahí Lucas 2, 22, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron, hablando del niño, a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y esto es lo interesante. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y dice el texto que los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. ¡Qué tremenda realidad! Ya no solo es algo privado que ellos habían experimentado en un pequeñito pueblo, sino que llegan a Jerusalén, al gran templo de Jerusalén, y de repente un hombre respetable, honorable, se acerca y les dice: esto es lo que yo estaba esperando. Ahora ya me puedo morir, ya he visto lo que tenía que ver, ya he contemplado lo que había esperado por tanto tiempo, y es que el Mesías está aquí. Y ese Mesías, dice este señor, este viejo hombre, no solamente iba a beneficiar a los israelitas, a los judíos, sino que sería luz para las naciones. Dice el texto: luz de revelación a los gentiles. ¡Qué tremenda sorpresa para este desconocido José y para aquella desconocida María! Cuando llegan a Jerusalén sin hacer mucho ruido, probablemente nerviosos ante lo que se tenía que producir allí, presentar al niño en el templo, y de repente un hombre desconocido para ellos se les presenta y confirma lo que ellos mismos habían estado ya esperando. Y sin embargo la cosa no queda ahí, porque el texto sigue y nos dice que había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, versículo 36, y ella era de una edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años, muy mayor. Y dice ahí que nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones, y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Es interesante que en el Evangelio de Lucas no se va a hablar en tan buenos términos de nadie como se habla de este hombre y de esta mujer. De manera que podemos concluir que probablemente se trataba de las 2 personas más piadosas de su época. Y ambas, conocidas en Jerusalén, y como dice el texto, por su presencia alrededor del templo, justo el día que llega ese pequeño niño, aparecen en escena y lo hacen para confirmar a propios y ajenos que ahí delante está el Mesías esperado. ¡Qué tremenda sorpresa! ¡Qué presentación extraordinaria! Hace unos días tuvimos una presentación aquí en este lugar y fue un gozo, fue una alegría poder dar bienvenida a un niño, además de nombre también Emanuel, pero nada que ver con la que Jesús experimentó en aquel momento.
La expectación con respecto a este niño sigue creciendo. Y un buen día, sin previo aviso, hasta reciben una visita de renombre. Una vez de regreso en Belén, unos magos de Oriente se presentan para adorar a este niño. Y la visita ya tiene lugar en una casa, no en un pesebre, no en un cobertizo, en una casa, aunque seguramente sencilla, pero una casa propia para José, para María, para ese bebé, en una población tranquila y al mismo tiempo cercana a la gran capital, de manera que es perfecta esa localización para un niño como Jesús, el Mesías. Tiene al lado la ciudad donde debería ejercer su mayor influencia, el templo, todo lo necesario. ¿Cómo no iban a estar contentos? ¿Cómo no iban a estar confiados? La genealogía, el nacimiento, el recibimiento con ángeles cantando aquí y allá, con pastores de rodillas ante este bebé. Esas visitas excepcionales, esas palabras de personas piadosas con respecto al niño, todo apunta a un éxito rotundo. Pero de la noche a la mañana, su realidad es transformada por completo. De repente todo cambia y esa casa a las afueras con vista a Jerusalén se convierte en un gran peligro. Porque dice el texto que Herodes y sus soldados están muy cerca, están demasiado cerca. Y en cuestión de un rato se pueden plantar en la puerta de aquella casa. Y si lo hacen, será para acabar con ese niño que tanta alegría ha traído al corazón de José y de María. Y sin embargo notamos una vez más cómo Dios va a intervenir y lo va a hacer por medio de un ángel que va a advertir a José con un mensaje muy claro: debéis salir inmediatamente para Egipto. Egipto se encuentra a unos 135 kilómetros de la casa de aquellos tres. Y si ya no era fácil viajar con una mujer embarazada en territorio judío, cuanto menos con un bebé a una tierra extraña, a una tierra extranjera, de manera inesperada, en medio de la noche. Y no solamente sería una preocupación para ellos la distancia que tenían que recorrer y los peligros que podrían enfrentar por el camino, sino también el lugar al que debían llegar. Y es que en la Biblia que ellos conocían en ese momento, es decir, en el Antiguo Testamento, la liberación está siempre fuera de Egipto, no en Egipto. De Egipto se huye, no se va uno a Egipto a refugiarse allí. Y sin embargo, en este momento de la historia es interesante notar que hay una gran comunidad de judíos viviendo en Egipto. Está igual que Judea, donde están José, María y José, bajo el dominio del Imperio Romano. Pero en Egipto, Herodes no tiene ninguna ascendencia. No puede hacer nada allí. Ni se le ocurriría acercarse a la frontera con Egipto. Y en cambio, sí se calcula que allí, en ese momento, según los historiadores de la época, podían vivir hasta 1 millón de judíos repartidos por todo el territorio, particularmente en la ciudad de Alejandría, que es famosa no solo por su biblioteca, sino también por sus inquietudes culturales, sociales e interraciales. Y allí había muchos judíos también. Así que, en un lugar como ese, un padre de familia con su mujer y un pequeño bebé podrían pasar totalmente inadvertidos. Al contrario de lo que sucedía en Belén, donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo sabía quién vivía y dónde, en Egipto nadie se iba a sorprender al cruzarse con esta familia que iba con un bebé. Este es el momento en la vida de Jesús en el que recorrerá un mayor trayecto, una distancia más larga, y lo va a hacer para huir de sus enemigos, yendo en la dirección opuesta a la que se supone que debería ir. Y
la obediencia de este hombre, José, aún en medio de esta situación tan rara, aún en medio de esta petición tan extraña y tan inesperada, va a ser absoluta e inmediata. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para todos los que son padres de familia en esta mañana. Y es que la responsabilidad principal en este caso fue dada a José en cuanto a la protección de este niño. No solamente José tuvo que darle un nombre al niño, sino que además fue encomendada a José la tarea de proteger al niño. Y nos damos cuenta de qué gran ejemplo fue este hombre, porque fue capaz de poner a un lado cualquier expectativa personal o familiar con tal de defender los intereses de su hijo y de su mujer. Yo me pregunto si estamos dispuestos nosotros a hacer también lo mismo. Si estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades, a dejar a un lado nuestras inclinaciones, nuestras intenciones, con el fin de proteger, con el fin de proveer, con el fin de hacer aquello que hemos sido llamados a hacer. Y José lo hizo. Y lo hizo sin dilaciones, sin contemplaciones. Y esta es la primera escena, el primer acto en esta historia, la huida de 3 fugitivos, totalmente inesperada, totalmente contraria a cómo se estaban dando los acontecimientos, totalmente necesaria para salvar la vida de aquel pequeño niño. Pero el texto continúa y nos encontramos con un segundo acto, un acto verdaderamente trágico, y podríamos llamarlo sin ningún tipo de contemplaciones la matanza. Porque esto es lo que sucede aquí, se produce una matanza. Versículos 16 al 18, vamos a leerlo de nuevo ahí en Mateo capítulo 2. Dice que Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada, porque ya no existen. Dice el texto que este hombre Herodes, al verse burlado por los magos, se enfadó sobremanera. Es muy enfático en el original. Se enfadó excesivamente, se airó. ¿Y qué peligrosa puede llegar a ser la ira? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término genocidio de la siguiente manera: exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y lo que tenemos delante no es otra cosa que un pequeño genocidio. Puede que no tan numeroso como otros famosos y desgraciados que hemos conocido a lo largo de la historia, pero se trata de un genocidio al fin y al cabo, porque no existe otra motivación y otra finalidad que la de exterminar a un grupo humano por motivo de su raza, de su género y de su edad. De la misma forma que el faraón de Egipto había tratado a los niños hebreos en el libro de Éxodo muchos años atrás, Herodes está tratando a los niños judíos nacidos en Belén y en sus alrededores. Y de la misma forma que Dios preservaría milagrosamente la vida de Moisés para liberar a su pueblo, Dios va a preservar la vida de Jesús para liberar no solo a su pueblo, sino a todos aquellos que escuchan su voz, la obedecen y le siguen. Pero lo triste de esta historia es que sea su propio gobernante el que esté dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Este hombre era una desgracia para aquel pueblo. Cuando uno debería mirar al gobernante con el fin de recibir dirección y ayuda,
estos súbditos se dan cuenta de que solamente les sirven para sus intereses, y en el momento en el que no les sirven para sus intereses o les suponen un problema, no tienen ningún inconveniente en quitarlos de en medio, en borrarlos de en medio. Según los cálculos de los expertos en demografía histórica, existe esa disciplina. Hay personas que se dedican a analizar cuántas personas vivían, a qué se dedicaban, qué era lo que les caracterizaba en determinados lugares. Y eso se ha hecho también en este texto. Y algunos calculan que en ese momento concreto de la historia puede haber aproximadamente un número de unos 20 niños varones que estén en esa franja de edad, entre 0 y 2 años. Y dice el texto que Herodes mató a todos ellos. Pero ten seguro que si en lugar de haber 20 hubiera habido muchos más, Herodes hubiera acabado con cualquiera que se cruzase en su camino. Uno se pregunta, bueno, ¿entonces significa esto que el niño Jesús en ese momento tenía 2 años? Bueno, no necesariamente. Lo más probable es que, siguiendo el modus operandi de este hombre, quisiera asegurarse de que los cálculos de los magos no se quedaban cortos. Ellos habían estimado más o menos cuánto tiempo debía tener el niño, cuánto tiempo había pasado de su nacimiento, y seguramente este hombre, Herodes, quiso confirmar que no había ningún niño por ahí que se le escapaba, y por eso los mató a todos. Y uno piensa, qué conmoción para una población como la de Belén, ver llegar a soldados de la guardia de Herodes, con un único fin, matar a todo niño, varón menor de 2 años. Aquel pueblo de Belén tenía aproximadamente 500 habitantes. No sé cuántos de vosotros en una ciudad como esta, tan grande, estáis acostumbrados a visitar poblaciones pequeñitas, poblaciones como esta de 500 habitantes. Pero cuando uno lo hace y sobre todo está con alguien del lugar, se da cuenta de que todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda. Y como te descuides, te cuentan la historia del primero y hasta el último del que pasa por allí. Todos saben todo de todos. Imposible ponerse en el lugar, en la piel de aquellos vecinos. Y no solamente durante ese día, sino durante el resto de sus días, tras la tragedia. ¡Qué maldad! ¡Qué irracional! ¡Cuánto desprecio y cuánto dolor causado por ese hombre, Herodes! Fíjate lo que dice el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada. Y en el original no dice porque ya no existen, dice porque ya no son, porque ya no están. No reciben consuelo porque no hay quien provea de ese consuelo. Ya no están, ya no existen, murieron. Y ese texto que originariamente fue escrito por el profeta para hablar de la situación de los exiliados a Babilonia por causa del ataque de los enemigos, ahora Mateo lo va a utilizar para aplicar a ese sufrimiento vivido por aquellos en Belén al ver lo que Herodes había llevado a cabo. Terrible. Y uno se pregunta, ¿qué clase de persona puede llegar a ser capaz de perpetrar un acto de tanta maldad? Porque estamos hablando de niños. Y aunque sabemos que ninguno somos inocentes, no dejan de ser niños, bebés. Herodes, para nosotros es un gobernante lejano. Pero para los que leyeron este evangelio por primera vez, en la época en la que fue escrito, particularmente esos judíos a los que se dirigía Mateo, el autor del evangelio, Herodes había dejado una huella, y aunque la mayoría de ellos no lo llegaron a conocer personalmente porque nacieron después de su muerte, seguramente tendrían una opinión muy bien formada acerca de quién era este hombre, acerca de cómo les había gobernado. Eso nos sucede a nosotros también, ¿verdad? Hablamos de gobernantes y de personajes que ya no están, que murieron hace mucho tiempo, pero seguimos diciendo si era muy malo, si era muy bueno, si era conveniente, si no era conveniente. Hablamos de ellos como si hubiéramos sido parte de su gobierno.
No los conocimos, pero tenemos una idea de quiénes fueron y de qué hicieron. Y esto sucedía también con Herodes. Los romanos le llamaban Herodes el Grande, sobre todo por su capacidad de haberse creado un espacio donde los gobernantes principales le permitían moverse a su antojo. Pero para la mayoría de los judíos, Herodes era un ser despreciable, un paranoico, un asesino. Y lo había demostrado durante los años en los que ejerció el poder. No tenía escrúpulos. Mató a todos los colaboradores que le hacían sombra. No tuvo ningún problema incluso en acabar con la vida de algunos miembros de su familia. Todo para asegurarse que nadie amenazaba su liderazgo. Todo para asegurarse que nadie entorpecía sus intereses. Así era Herodes. Y uno podría llegar a pensar que este hombre era terrible. Y tristemente, la raíz que lo empujaba a actuar de esta manera forma parte no solamente de la vida de Herodes, sino de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y es que lo desconcertante de acercarse a una figura como Herodes es que las intenciones de nuestros corazones no necesariamente están tan alejadas de las intenciones que lo motivaban a él. Probablemente algunos lo llevarán más lejos y otros menos, pero todos estamos infectados por la misma cepa espiritual. Todos estamos afectados por el mismo mal. Un pecado que nos vuelve egoístas y egocéntricos, aún antes de que tengamos pleno uso de razón. Desde que somos niños pensamos y queremos que todo gire en torno a nuestros deseos. A medida que crecemos y nuestras capacidades aumentan, nuestros intereses y anhelos también lo hacen. Y curiosamente, nos movemos todos, sin excepción, por un mismo objetivo. ¿Cuál es? Nuestro propio beneficio, nuestro éxito, nuestro bienestar, nuestra preeminencia. Y aún aquellos que buscan o que participan de una vida más o menos religiosa, también persiguen lo mismo. Por medio de prácticas, por medio de ritos, buscan beneficios, una sensación de alivio, una explicación que aporte sentido, un experimentar lo trascendente, un sentirse bien, un sentirse respetado o amado o realizado. Este hombre, Herodes, confirma que la maldad del ser humano no tiene límites y cuando nuestros deseos están alimentados por la ira y motivados por el amor propio, no sabemos hasta dónde seremos capaces de llegar. Solo unos pocos años después de que este hombre cometiese esta atrocidad, un filósofo romano nacido en Córdoba de nombre Séneca escribió un tratado al que tituló de esta manera: De la ira. Y en él dice lo siguiente acerca de la ira. Dice: desenfreno en el resentimiento, sed de guerra, de sangre, de suplicios, arrebato de furores sobrehumanos. Olvidándose de sí misma, la ira, con tal de dañar a los demás, se lanza en medio de las espadas. Por esta razón, algunos varones sabios definieron la ira, dice Séneca, llamándola locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda convivencia, desconoce todo afecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón. Yo no sé si este hombre Séneca era propenso a airarse, a enfadarse, a enojarse, pero describe la ira de una manera verdaderamente acertada. Y así se comportó este hombre, y así nos comportamos nosotros tantas y tantas veces. Y es por eso precisamente que Jesús ha venido al mundo, para salvarnos de nosotros mismos y de nuestras inclinaciones, aquellas a las que damos rienda suelta o aquellas a las que reprimimos con mayor o menor éxito.
para salvarnos de lo que hacemos, pero también para salvarnos de lo que quisiéramos hacer si pudiéramos o nos dejaran. Porque finalmente el pecado no es simplemente un acto, es un estado del ser. Es una condición de la persona, de lo que somos. Es lo que nos consume y al mismo tiempo nos engaña y nos aleja de Dios. Es lo que nos condena en vida y después de la vida. Y José y María y Jesús tuvieron que permanecer en Egipto hasta que ese hombre murió. Y es que hasta que ese hombre murió, la vida de Jesús, de María y de José estaba en peligro. Porque Herodes nunca dejó de ser la misma persona. Siempre estuvo marcado por su condición, por sus deseos y por su intención de dejar que su ira y sus objetivos marcasen su ritmo de vida y sus decisiones. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿es esa tu realidad? ¿Sigues siendo la misma persona que fuiste? ¿Sigues dejándote dominar por tus deseos y por tus inclinaciones? ¿Y estás dispuesto o quisieras librarte de cualquiera que se entromete en tu camino para conseguirlo? Porque si este es el caso, en realidad tienes el mismo problema que Herodes. Y no importa si llegues a satisfacer todos esos deseos de venganza y de autopromoción. Lo que importa es que mientras vivas dominado por esa inclinación, estarás lejos de dar a Dios el lugar que le corresponde. Estarás lejos de dejar que sea Él el que dirija tu vida, de entender y de saber que solamente hay uno que tiene el control y el derecho a gobernar, que solamente hay uno que sabe lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Mientras esa sea tu realidad, igual que Herodes, habrás logrado mantener tu pequeño trono, pero tarde o temprano tu reinado terminará. Y tendrás que enfrentarte a la realidad de quién es el verdadero rey. Y tendrás que enfrentarte a la realidad de que solamente has estado huyendo hacia adelante, tapando tu vista a una realidad. Y es que tú has de doblegar tus rodillas. Y cuanto antes lo hagas, mejor. Mejor para ti, mejor para los que están cerca de ti. Para esta vida y para la que está por venir. Qué matanza tan terrible. Qué sufrimiento tan lamentable. Pero el texto no termina aquí y sigue avanzando. Y nos encontramos con el tercer acto de esta obra trágica que Mateo nos está presentando. Y sin embargo, lo más trágico es que sucedió realmente. Y a esta tercera parte, a este tercer acto le podemos llamar la vuelta. Versículos 19 al 23. La vuelta, el regreso. Hubo un tiempo en el que el negocio de las agencias de viaje era no solamente popular, sino verdaderamente lucrativo. Ese tiempo cuando la gente podía viajar, ¿verdad? ¿Os acordáis? Íbamos a sitios, planeábamos escapadas, vacaciones, viajes. Y una de las fórmulas más populares que atraían la atención de muchos, que triunfaban entre los clientes, era el de los llamados itinerarios cerrados. Los llamados paquetes vacacionales. Aunque algunos de ellos tenían truco, ¿verdad? Te presentaban todo ese pack y luego al final, cuando ya habían mostrado las fotos de los hoteles, los recorridos de los viajes, te decían, bueno, pero el vuelo no está incluido. Eso hay que añadirlo después, ¿verdad? Y ahí uno ya tenía que replantearse el presupuesto. Este ángel que se presenta a José 3 veces en este texto, más que un ángel parece un agente de viajes, porque no deja de indicarle a dónde tiene que ir y cuándo tiene que salir y por dónde y cómo tiene que ir. Y sin embargo, a diferencia de lo que sucede tantas veces con los viajes, el ángel no va a fallar en ninguno de los itinerarios que le propone. Y una vez más vamos a ver que José también no va a fallar en seguir las instrucciones que le proponen.
Sabemos por la historia que Herodes muere en el año 4 después de Cristo. Y tan urgente fue que tuvieran que escapar de su posible ataque como el que tuvieran que regresar a la tierra de Israel. En medio de la noche, el ángel vuelve a aparecerse a este hombre en un sueño. Y dice el texto que respondió con obediencia. 3 veces un ángel se va a dirigir a él con instrucciones en esta historia. 3 veces José va a responder correctamente a sus demandas. Y es que José había experimentado la bendición de obedecer. Y de obedecer también bajo presión. En el viaje de ida, pero también anteriormente. Y parece que las cosas vuelven a su lugar cuando este ángel le invita a regresar rápidamente. Pero en medio de ese viaje, José se entera de algo. Dice el versículo 22 que cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Ya han emprendido el viaje. Esos 130 y pico kilómetros los están deshaciendo. Se dirigen de nuevo a la ciudad de Belén, de donde procedían, donde habían dejado su casa, donde habían dejado su vida y todas sus posesiones, por muy pequeñitas que éstas fueran. Pero cuando está llegando allí se da cuenta de que hay un problema. Arquelao, que también se llamaba Herodes Arquelao, era el hijo de Herodes y no era ni mucho menos más tranquilo que su padre. De hecho, en el año 6, solamente 2 años después de haber ocupado el lugar de gobierno en Judea, es depuesto, es despedido. Los judíos habían escrito tantas quejas al emperador de Roma que el emperador Augusto, el emperador romano, lo había despedido y había puesto a su hermano en control de ese territorio porque este hombre no era ni mucho menos más tranquilo o más amable que lo había sido su padre. De manera que este hombre tenía su fama también. Y dice el texto que José tuvo miedo. La palabra que utiliza Mateo para hablar del miedo de José es la palabra fobia. La conocemos bien, ¿verdad? Sabemos lo que es una fobia. Algunos tienen fobias a cosas un poquito irracionales. Pero en cualquier caso, les paraliza esa fobia, ¿verdad? Parece que no pueden hacer nada. Que el mundo se termina ahí, con esa araña que se acerca por el camino. O con lo que sea. En este caso, la fobia de José no era una araña ni a ningún bicho, era un señor que podía, de la misma forma que su padre, acabar rápidamente con ellos. Herodes ya no está, pero sí su hijo. Y esto resulta para José en otra prueba más. Y es que la obediencia del pasado, escucha esto, es importante, tu obediencia del pasado no garantiza ni la ausencia de dificultades, ni la necesidad de seguir obedeciendo en el futuro. El haber respondido bien no significa que no tendremos que seguir luchando, que tendremos que seguir remando, que tendremos que seguir obedeciendo. Pero Dios sigue mostrándoles el camino. No solamente no les ha abandonado, sino que sigue cuidando de ellos. Aquí hay un claro contraste entre la actitud de José y la actitud de Herodes. Uno obsesionado con colocar a sus hijos a cualquier precio. Otro centrado en cuidar de lo que Dios le había encomendado. Uno dispuesto a hacer cualquier cosa para que nadie le haga sombra. Otro dispuesto a dejar cualquier cosa para guardar aquello que se le ha pedido. Uno atrevido y desenfrenado. Otro obediente y paciente. Uno que rechazó la palabra de Dios, la reprimió y no solamente la ocultó, sino que la persiguió. Otro que recibió la palabra de Dios con toda solicitud. Y es que es precisamente este punto el que marcará la vida de ambos. La palabra de Dios se presenta como una guía constante e infalible. Todos sus consejos son puntuales, sabios y benefactores. Y lo que más le conviene no es necesariamente lo más sencillo ni lo más cómodo, pero es lo mejor para él y es lo mejor para nosotros. El versículo 23 incluye la palabra cumplimiento por tercera vez.
Vamos a leerlo de nuevo. Dice ahí, llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. Hay un pequeño problema aquí y no puedo pasarlo por alto. Sería fácil, algunos están deseando que termine, pero no sería adecuado ni correcto. Y es que no existe ningún versículo en el Antiguo Testamento en el que se diga será llamado Nazareno. Entonces tenemos un problema. ¿Se lo está inventando Mateo? ¿Nos está haciendo creer algo que realmente no es así? Hasta ahora había citado dos pasajes en este texto del Antiguo Testamento. Uno del libro de Oseas, en una situación terrible en la historia del pueblo, en el que se habla de que de Egipto será llamado su hijo. Y él lo aplica a esta realidad. Otro del libro de Jeremías, ya lo hemos comentado, en el que el pueblo está sufriendo una gran pérdida, un gran lamento, porque los jóvenes y no tan jóvenes están siendo llevados a Babilonia. Bueno, sabemos dónde fue dicho, sabemos qué quería decir Mateo al usar esos pasajes, pero ¿qué hacemos con este? Dice, como fue dicho por los profetas, y resulta que no encontramos ningún texto específico en el que se diga esto. Lo cierto es que lo que Mateo está señalando, lo que está enfatizando aquí por medio de esta designación, será llamado Nazareno, es el origen humilde que iba a caracterizar a Jesús. Sobre eso sí que se habían escrito varias profecías. Y no hay mejor manera de sintetizar, no hay mejor manera para describir la humildad y la modestia que caracterizaron a Jesús que presentándolo como ese Nazareno que llegaría a ser. Normalmente los hijos de los poderosos son enviados a los centros de formación más importantes del mundo, buscando conocimiento, buscando contactos, buscando un impacto. Pero ¿qué planes tan distintos tuvo Dios para su Hijo Jesucristo? Porque era imposible vivir en un sitio más humilde que el pueblo de Nazaret. En un sitio menos popular, menos conocido que Nazaret. Era otra pequeña población al estilo de Belén, aproximadamente medio millón de habitantes, sin negocios prósperos, sin edificios notables, sin una historia detrás y con una gran fama de lugar mediocre. En España últimamente se habla mucho de la España vaciada, ¿verdad? De esos sitios a los que nadie quiere ir. Bueno, esto era mucho peor que la Judea vaciada. Ni siquiera estaba en Judea, estaba en Galilea. Hablaban raro, no tenían nada que aportar, eran despreciados por todos. Y hasta en el Evangelio, en una ocasión, ahí vemos cómo se dice, bueno, pero algo bueno puede salir de Nazaret. Es allí donde Jesús creció, es allí donde Jesús aprendió, es allí desde donde Jesús iniciaría su ministerio en la tierra. Es allí donde el Hijo de Dios recibiría su nombre, el Nazareno. Y es que Jesús no simplemente viene de Egipto o de Nazaret, sino del cielo mismo, y lo hace dejando a un lado toda su riqueza para buscar y salvar al que se había perdido. Este pasaje nos recuerda que Dios obra, y que Dios obra de manera tan sorprendente como inesperada, pero finalmente útil a sus propósitos. Dios dirige la historia, y eso incluye también aquellas circunstancias que nos desconciertan o nos resultan desgraciadas. Su hijo debía nacer de una virgen en la ciudad de Belén de Judea. Y cielo y tierra fueron removidos para que esto sucediera así. Sus enemigos iban a hacer todo lo posible para acabar con su vida. Pero eso tampoco se escapaba del plan de Dios. Él no es el autor del mal, pero sí es Señor sobre el mal y aún sobre aquellos que lo perpetran. Este texto nos enseña que la maldad del ser humano es real, puede causar dolor y en muchas ocasiones es injusta y se lleva a cabo injustificadamente. Pero ni siquiera
eso logrará desmontar ni deshacer los propósitos de Dios, ni para con su Hijo, ni para con una humanidad necesitada de la que nosotros formamos parte. Desde su mismo nacimiento, la presencia de Jesús va a provocar dos posiciones claramente definidas. O estás con Él o estás contra Él. Cuando las personas entienden la dimensión de su persona, cuando se dan cuenta de quién es ese que tienen delante, o le siguen o le persiguen. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿Estás con los que le siguen? ¿Estás con los que, igual que José, cuando han escuchado la voz de Dios, han dejado a un lado todas sus preferencias, todos sus intereses, todas sus preocupaciones y la han seguido? ¿O estás con aquellos como Herodes, que no están dispuestos a que Jesús se entrometa en su camino, que no están dispuestos a cambiar su itinerario, que quieren seguir con su pack de viaje cerrado? ¿Dónde estás tú? Vamos a orar. Señor, en este día realmente nos sorprende cómo alguien como Herodes puede llevar a cabo un acto tan malvado. Qué terrible acabar con la vida de aquellos niños. Pero al mismo tiempo nos asombra que ni siquiera esto te pilló a ti por sorpresa. No solo preservaste la vida de tu hijo, sino que lo enviaste precisamente para salvar a personas como Herodes y como todos los demás, confundidos, cegados, alejados por un pecado que parece que nos da lo que deseamos y solo se enseñorea de nosotros. Te pedimos, Padre, que en este día y en este lugar abras los ojos de aquellos que todavía no ven su realidad como deberían verla. Abras la vista de aquellos que todavía no se ven a sí mismos como esas personas necesitadas de un Salvador. Abras la mente y el corazón de los que necesitan a Jesús. No solamente como un personaje del que hablar de vez en cuando, sino como el Rey al que seguir y obedecer, al que honrar y al que imitar, del que beneficiarse, del que aprender y disfrutar también, al que esperar hasta ese día en el que Él regrese para llevarnos con Él. Oramos esto y pedimos que a los que ya conocemos a este Jesús podamos seguirle y tratarle como Él merece. Gracias, Padre, por tanta misericordia para con todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.